Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video terminaremos con el tema de las colecciones viendo los diccionarios. Este es un tipo de colección bastante interesante y notarán rápidamente su diferencia con las otras colecciones, ya que esta es una estructura de datos que permite almacenar información en forma de pares clave-valor. Esto significa que cada elemento que nosotros almacenemos en esta colección va a tener asignado una clave única, y cuando digo que esa clave es única es que no pueden existir dos claves iguales. Es como el documento de identidad de una persona o el ID de un empleado. Por esa razón veremos que los diccionarios son colecciones genéricas que nos piden especificar dos tipos de datos, uno para la clave y otro para el valor asociado a esa clave. Veremos que pueden ser muy útiles en diversas situaciones debido a su flexibilidad y a que también podemos acceder rápidamente a un elemento gracias a esa clave. Es importante tener en cuenta que el hecho de que estas colecciones nos permitan buscar más rápidamente elementos dentro de ella, a diferencia de por ejemplo las listas o los arrays, esto hace que también utilicen más memoria, por lo que es algo a tener en cuenta. Vamos a Visual Studio para ver cómo funcionan. Una vez acá en Visual Studio vamos a crear un objeto de la clase Dictionary. Y acá vemos que nos pide especificar dos tipos de datos, uno para la clave y otro para el valor, como lo acabo de decir. Entonces lo que vamos a hacer es una colección que almacene los kilos de una persona. Entonces, como vamos a almacenar los kilos, estos kilos deben ser los valores que almacenemos y la clave que le vamos a asociar va a ser el nombre de la persona. De manera que cuando nosotros queramos buscar a una persona en específico va a tener asociado un valor en específico, que en este caso va a ser su kilo. Entonces, como la clave va a ser el nombre, colocamos de tipo string acá y los kilos van a ser de tipo double. Acá le coloco el nombre a nuestra colección y aquí autocompleto para llamar al constructor. Bien, ya tenemos nuestro diccionario creado. Ahora lo que queremos hacer es ir añadiendo valores. Para hacer esto, vamos a ir a la documentación para ver qué método debemos utilizar. Una vez acá en la documentación, en el cuadro de búsqueda, escribimos dictionary. Y acá la que vamos a seleccionar es esta que nos aparece acá, que es de tipo genérico, en donde nos pide dos tipos de datos. Entonces le damos aquí, vemos la descripción, representa una colección de claves y valores, lo que les acabo de explicar. Seguimos bajando, acá sería interesante que pudieran leer estos ejemplos y pudieran ver para profundizar más en el uso de esta colección. Vamos directamente a los métodos y vemos que el primer método que nos aparece es el método add, un método que ya hemos utilizado en otras colecciones. Pues acá la diferencia es que admite dos parámetros. Entonces este es el método que vamos a utilizar. Acá en Visual Studio entonces colocamos el nombre de nuestro objeto .add y aquí vamos añadiendo los elementos. En este caso primero nos pide la clave que dijimos que iba a ser el nombre y luego el valor que va a ser el kilo de esa persona, por ejemplo 85. Bien, voy a agregar dos más. Y ya tenemos tres elementos agregados. Elementos que pues están conformados de un valor y su propia clave asociada. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, conocer cuántos kilos tiene Carlos, nosotros podemos utilizar esta clave para poder acceder directamente a este valor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos acá a colocar un console.writeLine y recordemos que, por ejemplo, en las listas y los arrays, nosotros para acceder a un valor utilizábamos la siguiente nomenclatura. Con el corchete y dentro del corchete colocábamos el índice o la posición a la que pertenece el elemento. Si nosotros queríamos acceder, por ejemplo, al elemento número 3, pues colocábamos acá el índice 2 o la posición 2. De esa manera accederíamos a ese elemento 3. En este caso, las claves funcionarían como esos índices. Por lo tanto, si yo aquí, en vez de colocar un número, coloco la propia clave, por ejemplo, Carlos, al momento de yo ejecutar el programa me debería mostrar el 85. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la clave de este elemento para poder acceder al valor de él. Entonces si yo ejecuto, vemos que me arroja el 85. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta clave. Y a Carlos pues le tenemos asociado este número, este valor, que es el 85. Entonces de esta manera nosotros podríamos acceder a los valores de manera muy fácil utilizando las claves. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros leer todo el diccionario? Ya que estamos hablando de que los diccionarios tienen dos datos a mostrar, la clave y los valores. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mostrar ambos? Y de manera automática, pues vamos a utilizar un bucle for each. Ahora, para utilizar el bucle for each en un diccionario, hay algo que debemos ver primero. Acá en la documentación, si nosotros subimos un poco, vemos este trozo de código, tenemos un ejemplo de cómo utilizar el for each. Y vemos algo interesante que es esta palabra, que es key value pair,
Key Value Pair es una estructura. Si nosotros subimos por acá en las implementaciones, vemos que tenemos un link que nos lleva a la descripción de esta estructura. No es una clase, es una estructura. Ya veremos más adelante la diferencia entre una clase y una estructura. Y vemos que acá nos dice que define un par clave valor que se puede establecer o recuperar. Pues si bajamos, acá tenemos el ejemplo. Y vemos que utilizando un for each, nosotros al momento de especificar el key value pair con los tipos de datos que nosotros estamos utilizando, en este caso en nuestro diccionario, que son string y double, podemos acceder y recorrer todo nuestro diccionario. En este caso, pues ya esto sabemos cómo funciona, lo que tenemos acá. Y acá normalmente nosotros colocamos el tipo de dato que queremos acceder o que queremos recorrer. En este caso, pues para un diccionario debemos especificar esto para poder acceder a ambos datos, tanto al que tenemos en la clave como al que tenemos en el valor. Por eso utilizamos key value pair. Entonces, acá en Visual Studio lo que vamos a hacer es colocar exactamente eso, key value pair, y nos pide especificar dos tipos de datos. Como sabemos, tenemos el string y el double. Acá no los autocompleta, de hecho. ¿Por qué utilizan de nombre KBP? Pues porque esto es una convención al momento de utilizar diccionarios, pero aquí podríamos utilizar cualquier otro nombre, no hay ningún problema. Pero yo le voy a dejar KBP porque es por convención, es el que se suele utilizar acá en un for each al momento de leer un diccionario. Y estamos recorriendo el diccionario kilos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es en un console.writeLine mostrar tanto el nombre como el kilo de la persona. Nombre. Y acá kilos. Y como parámetros, ¿qué vamos a colocar? Pues tenemos que colocar, nosotros podemos acceder ahora con este elemento, con kbp, punto, tanto al valor como a la clave. Vean que ahora me aparece esto. Y esto es porque gracias al key value pair nosotros estamos pudiendo acceder o recorrer los elementos de este diccionario. Por lo tanto, somos capaces de poder acceder tanto a la clave de forma individual como al valor de forma individual. Entonces acá yo puedo colocar kbp.key y acá kbp.value. Recuerden, la clave es el nombre de la persona y el valor es el kilo que tiene esa persona. Simplemente con esto ahora nosotros estamos pudiendo acceder tanto a la clave como el valor de cada elemento del diccionario. Si ejecutamos, efectivamente es así. Tenemos nombre Carlos, que es la clave, y que pesa 85 kilos, que vendría siendo el valor que tiene asociado a esa clave. Y así con todos los elementos. Pues de esta manera nosotros podemos utilizar los diccionarios. Los diccionarios pueden ser muy útiles en diversas situaciones. Por ejemplo, uno de los casos que puede ser muy utilizado es al momento de estar administrando tanto clientes o empleados de una empresa. Normalmente, como sabemos, para poder identificar al cliente dentro del sistema de una empresa, pues normalmente se identifican a través de un ID. Entonces, este es un caso muy utilizado. Por ejemplo, nosotros podríamos acá colocar int y acá string. Aquí también tenemos que cambiarlo. Y bueno, aquí para no escribir tanto voy a colocar esto como segundo parámetro, que va a ser el valor. Los nombres van a ser el valor ahora. Y como clave, pues vamos a colocar el ID. Por eso lo coloqué de tipo entero. Entonces, así como haya tanta cantidad de personas, va a tener un ID asignado. Y este ID debe ser único, que es algo que se me olvidó mencionar en el ejemplo pasado. Pero, por ejemplo, si nosotros aquí quisiéramos colocar esto, y aquí coloco otro nombre cualquiera, por ejemplo, Pepe, pero coloco el mismo elemento, esto me va a dar un error al momento de ejecutarlo. Ya se lo voy a mostrar, voy a comentarlo. Y acá en el for each me marca un error, es porque tengo que volver a cambiar también acá los tipos de datos. Y listo. Acá simplemente para que tenga sentido voy a colocar ID y acá el cliente. Muy bien. Esto funciona de forma similar. Ahora, ¿qué es lo que nos va a mostrar acá? Nos va a mostrar el ID de cada cliente y el nombre de ese cliente. Entonces vamos a ejecutar el programa. Efectivamente es así. El ID1 pertenece al cliente Carlos, el ID2 pertenece al cliente María y el ID3 pertenece al cliente Laura. Este es un ejemplo común, ya que los clientes o empleados de una empresa, dependiendo de cómo esté desarrollado ese sistema, pues tienen una identificación única dentro de esa empresa y esa identificación es el ID. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí descomento y ejecuto el programa? Acá no me marca ningún error, pero cuando yo ejecuto,
Como vemos, me aparece una excepción, un error, y esto es porque ya se agregó un elemento con la misma clave. Y como dije al comienzo de este video, las claves deben ser únicas, no se pueden repetir. Por lo tanto, yo acá no puedo colocar otro 3. Entonces tendría que ser el 4. De esta manera ya no me daría ningún error. Y aquí lo tenemos. Y bueno, de esta manera funcionan los diccionarios, son bastante útiles. Veremos más adelante en algún ejemplo cómo utilizarlo de otra manera. Y bueno, si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.